gusto verlos nuevamente, que bueno, estén por aquí otra vez reunidos. Y vamos a continuar ahora con Santa Gertrudis de Jeftá. Y nos vamos a concentrar en el libro tercero, bueno, como una referencia, en el capítulo 18, preparación para recibir el cuerpo de Cristo. Entonces creo que esto también a nosotros nos ayuda mucho para entender precisamente la manera en la cual nos podemos vincular profundamente con nuestro Señor Jesús. Entonces aquí, a partir de este capítulo, justamente lo que a través de Santa Gertrudis podemos aprender es una preparación para recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en este sentido nosotros nos estamos refiriendo a la comunión, ¿no? O nos vamos a referir a la comunión. Lo primero, y que es precisamente lo que realizaba Santa Gertrudis, era con humildad de corazón, suplicaba al Señor que se dignara prepararla para poder participar dignamente en el banquete celestial para su alabanza y provecho de todo el mundo. Entonces aquí tenemos dos cosas. Primeras, en esta preparación para recibir el cuerpo del Señor, para participar en la Eucaristía, lo primero es comenzar con humildad de corazón. Y esto es bien importante porque no se trata de que yo vaya tanto como convencido si yo estoy en condiciones o no de recibir al Señor. O sea, no tengo por qué limitarme a mi propio criterio, sino más bien comenzar con humildad de corazón significa pedirle a Dios que Él me prepare, ¿no? Pedirle al Señor que Él sea el que me prepare. ¿Para qué? Para que pueda yo justamente participar dignamente en este misterio tan extraordinario. Entonces, dentro de esta preparación para recibir el cuerpo del Señor, primero es comenzar con una humildad de corazón y después elevar una súplica, realizar una súplica. ¿En qué consiste esta súplica? Lo dijimos hace un momento, en pedirle que sea el Señor, sea Él el que me prepare para recibirle dignamente. De tal manera que ya de entrada, ya aquí Santa Gertrudis nos da una luz muy interesante. No medir la Eucaristía con nuestro propio criterio. No quedarnos atrapados en nuestros propios criterios, sino dirigirnos de entrada al Rey de Reyes. O sea, dirigir nuestro corazón hacia el Señor y pedirle justamente que sea Él el que nos prepare dignamente para dos cosas, para su alabanza y para provecho de todo el mundo. Entonces, aquí, esta súplica se dirige a pedirle al Señor que Él nos prepare, que Él sea el que nos prepare. Que nosotros no nos quedemos en nuestras propias evaluaciones, sino que Él sea el que nos prepare. De tal manera que esta súplica es que Él nos prepare para recibirle dignamente, para su mayor alabanza. Pero no solo para su mayor alabanza, sino también para provecho de todo el mundo. Y aquí es donde creo que empezamos a darnos cuenta también de algo extraordinario. Nosotros también le pedimos al Señor que sea Él el que nos prepare para este banquete celestial, porque de por medio está el provecho de todo el mundo. No solo lo estoy pidiendo por mí, no solo lo estoy pidiendo para mí, sino porque también en esta íntima unión con el Señor, de por medio está el mundo entero. O sea, están todas las demás almas. De tal manera que aquí, a través de Santa Gertrudis, recordamos algo fundamental y esencial. Cuando nosotros comulgamos, en efecto estamos comulgando por el bien del mundo entero. No solamente es algo que se va a quedar limitado a mi propia vida o a mi propia existencia, sino que en realidad el que se acerca a comulgar es el que ha respondido al llamado del Señor para ponerse a su servicio. De tal manera que entonces, por ello es que nosotros comenzamos suplicándole que sea Él el que nos prepare. Que nosotros no nos detengamos simplemente a considerar en qué situación nos encontramos, sino que con gran humildad de corazón le suplicamos al Señor que sea Él el que nos prepare para su mayor alabanza
¿Y cuál va a ser precisamente su mayor alabanza? Que esta comunión sea del provecho de todo el mundo. O sea, que sea para el bien de todos. Esto es lo fundamental. En esta súplica, la alabanza y el provecho de todo el mundo significa que nosotros comulgamos para el bien de todos. Y como esta intención es muy grande, por eso le pedimos que sea el Señor el que lo prepare. En pocas palabras, no nos vamos a concentrar en mis propios méritos o no méritos, mi dignidad o indignidad. Yo le pido al Señor de entrada con humildad de corazón que Él me prepare, porque en último término, cada Eucaristía recibida tiene como finalidad el bien de todos, el bien de muchos, el bien de muchísimos. De tal manera que si yo no estoy bien preparado para esta Eucaristía, muchas veces se va a desperdiciar esta gran oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto tengámoslo ya presente en cada comunión. Antes de cada Eucaristía, con humildad de corazón le decimos: Señor, prepárame tú para recibirte dignamente, porque de por medio está el bien de todos. Y que sirva de provecho para todo el mundo, significa que será para tu mayor alabanza. Por eso, no podemos tomarnos a juego la comunión, porque en la Eucaristía realmente hay mucho de por medio. ¿De acuerdo? Este es el inicio para esta preparación. Tener entonces en cuenta que cada vez que yo comulgo es para el bien de todos. Y por lo tanto le suplico al Señor que Él me disponga, que Él me prepare para una misión tan grande, que en realidad solo Él puede llevar a cabo. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso. Segundo, le decía Santa Gertrudis: te doy gracias por haberme llevado a tal estado en el que ni parientes ni otras causas podrán impedirme participar en tu dichosísimo convite. Entonces, agradecer al Señor que no permite que situaciones muchas veces ajenas a nosotros nos aparten de la Eucaristía. Entonces, tenemos humildad de corazón porque es para el bien de todos, pero también nosotros vamos a fomentar un profundo agradecimiento. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nosotros comulgamos, primero le suplicamos con humildad de corazón que Él nos prepare, porque dentro de esa Eucaristía está el bien de todos, de por medio, se tiene que dirigir y emplear para el provecho de todo el mundo y por lo tanto para su mayor alabanza, también con sencillez y humildad. Yo en este sentido me voy a dirigir a Él con profundo agradecimiento. ¿Qué le voy a agradecer? Dos cosas. Primera, que me considere para participar de este acto en concreto. O sea, el agradecerle que en efecto me haya escogido el Señor para poder participar de este acontecimiento de la Eucaristía. Y también le voy a agradecer que me tome en cuenta para realizar sus grandes proyectos de salvación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es engrandecer el corazón. Esto es ser generosos de espíritu. Lo que en realidad está de por medio, y eso es lo que vuelvo a insistir, es el bien de todos. Eso es lo central. Por eso es que repito, para que quede muy claro, por eso es que le pido al Señor que sea Él el que me prepare, porque de por medio está el bien de todos. De tal manera que si esa comunión no se realiza preparada por Él, no va a ser para el bien de todos. Probablemente sea para el mal de muchos. Entonces, lo fundamental es que este agradecimiento, lo que en realidad yo le voy a agradecer, por un lado, es que me haya tomado en cuenta para que realice su labor. Dicho brevemente, ¿qué es lo que más le voy a agradecer de corazón? Que me haya tomado en cuenta para llegar a los demás. Esto es lo que le voy a agradecer, que me haya tomado en cuenta. No me voy a detener demasiado en si soy un indignísimo instrumento que ni siquiera merece pronunciar tu nombre. No. No es este el momento. Simplemente de agradecimiento, yo lo que le voy a agradecer es que
me tome en cuenta para llegar a los demás. Esta es generosidad espiritual, esta es la grandeza de corazón. Que realmente le agradezco que se fije en mí para llegar a los demás. De tal manera que me debe de quedar claras dos cosas. Primera, los demás son más importantes. Dos, yo no soy el que importa. ¿Cómo me doy cuenta que los demás son más importantes? Porque a mí, que recibí la Eucaristía, me han enviado a servirles. Y no al revés. Ellos no vinieron a servirme. A mí me enviaron a servirles. ¿Cómo? A través de ayudarles. Entonces, ¿quién es más importante? Los demás. Entonces, ¿qué buscamos con el agradecimiento? Grandeza de corazón. ¿Por qué? Porque es muy agradable al Señor. Tan agradable que, como vemos en Santa Gertrudis, el propio niño Jesús se acomodó en su corazón, encontrando ahí un descanso grato para él, ¿no? Entonces, esto es lo fundamental en la preparación para recibir la Eucaristía. Este agradecimiento que conlleva grandeza de corazón. Le agradezco que piense en los demás y que en esta labor simplemente me haya llamado a colaborar. De tal manera que entonces a mí me queda algo claro. Yo soy un servidor y el enviado no es mayor que quien lo envía. Jamás. Si nosotros nos hemos acercado a comulgar, es porque los demás necesitan al Señor. Es por eso, no me acerco para salvar mi alma. No es esto el centro. El centro es porque los demás necesitan al Señor. Y si los demás no van al Señor, el Señor va a ellos. ¿Cómo? A través de cada uno de nosotros. Por eso es lo que les decía, es esta conciencia profunda de la Eucaristía. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Cuando esto entonces aparece, ¿no?, en esta gratitud, ahora nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que el Señor realiza. Cuando esto realmente se lleva a cabo, ocurre lo siguiente. Parecía que el mismo amantísimo Jesús la traía hacia sí con el aliento del amor de su corazón traspasado y la lavaba con el agua que de allí brotaba. Cuando el Señor, en efecto, ve que nuestra intención es sincera, también con el agua de su costado nos lava. ¿Qué quiere decir? Que Él, en efecto, nos está preparando. Luego la rociaba con la sangre vivificante de su corazón. Ella, ante esto, se levanta desde aquel insignificante carboncillo y se convierte en árbol frondoso, cuyas ramas se abren en tres a modo de azucena. El Hijo de Dios tomó ese árbol y lo presentó con gratitud y gloria a la siempre adorable Trinidad. Una vez presentado, toda la Santa Trinidad se inclina hacia Él con tanta benevolencia que Dios Padre, con su divina omnipotencia, puso en las ramas más altas todos los frutos que aquella alma habría producido si se hubiera confiado debidamente a la omnipotencia divina. Aquí es donde entra el aspecto central de la propuesta tan extraordinaria de Santa Gertrudis. Que nosotros también caigamos en la cuenta de la suplencia. Si nosotros le pedimos al Señor que Él nos prepare, Él va a suplir nuestras faltas, nuestras negligencias, que es en la imagen que vimos. El Hijo pone, un árbol frondoso y lo presenta a la Santísima Trinidad. Y como es el Hijo el que lo ofrece, el Padre le pone en las ramas más altas los frutos que hubiera dado si se hubiera dedicado o entregado con confianza a la misión. Pero lo que quiero que entiendan es que, aunque el alma no dio estos frutos por negligencia o por lo que quieran, Dios mismo suple estas carencias. Nosotros no fuimos capaces de fructificar, pero Dios pone los frutos. Esa es la suplencia. La suplencia es más Él que yo. Él todo, yo casi nada. Este es, digamos, el otro aspecto en la preparación. El darnos cuenta que en esta suplencia nos llenemos también nosotros de profunda admiración. Al darnos cuenta que con esta humildad de corazón y con este agradecimiento, al Él prepararnos para la comunión, recibimos todos los frutos que incluso no dimos.
sea, que en esta suplencia nosotros siempre estemos maravillados de la fecundidad divina. Aunque nosotros no hayamos logrado dar los frutos indicados, Dios mismo suple estas carencias. Si en estas ramas, imaginen estas ramas como todos los caminos que debimos de haber recorrido, las obras que tal vez debimos de haber realizado, las ramas más pequeñas, las palabras oportunas, el consuelo necesario, la ayuda económica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y no lo vimos? Cuando pedimos que sea Jesús el que nos prepare, lo vimos, nos lava con su agua, nos riega con su sangre y nos forma, o mejor dicho, nos reforma como un árbol frondoso. Lo presenta a la Trinidad. Y el Padre lo ve y en su infinita bondad le pone en las ramas más altas los frutos. ¿Qué quiere decir? Que lo que no fuimos capaces de hacer o realizar, sea por lo que sea, Dios lo suple. Esa es una de las convicciones fundamentales de Santa Gertrudis. De tal manera que esto nos debe de entonces dirigir siempre a un corazón agradecido y también a un corazón sumamente humilde. Y no solo esto, igual dice el texto, parecía que el Hijo de Dios y el Espíritu Santo ponían en las otras dos ramas los frutos de la sabiduría y de la bondad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros realmente nos preparamos para la comunión, pidiéndole al Señor que sea Él mismo el que nos prepare, la comunión no es ni estéril ni infecunda. La comunión se vuelve realmente fecunda, llena de buenos frutos. Entonces, esta fecundidad, esta suplencia, a nosotros nos concede la gracia de tener abundancia de frutos. Y lo vimos hace un momento, abundancia de frutos, porque los demás los necesitan. Y no sería justo que por mi negligencia, mi estupidez o mi propio pecado no lo recibieran. ¿De acuerdo? Entonces, esto es profundizar en la bondad divina. Esta es la suplencia, que el amor se cumple a pesar de nosotros. Y eso es lo que nos anima a seguir adelante, ¿no? A no quedarnos como evaluando escrupulosamente en qué situación me encuentro. Un ejemplo concreto de la suplencia. Por decir, en la suplencia es que espiritualmente hablando, a lo mejor yo no di el fruto adecuado. Vamos a suponer la impaciencia. Yo traté a otra persona con impaciencia. Yo le pido al Señor que Él me prepare en esta humildad de corazón de agradecimiento antes de recibirlo, y el Señor me presenta, ¿no?, sin esta paciencia, pero el Padre me da este fruto de la paciencia, como si yo sí lo hubiera realizado. De tal manera que entonces el fruto no se pierde. Esto es importante, ¿sí? Que esperan la paciencia. Entonces, de tal manera que nosotros lo que siempre debemos tener presente es que con Dios nada se pierde, que con Dios todo es aprovechado, incluso nuestras carencias. Y esto nos debería de sorprender. Esto es justamente, ¿no?, la parte fundamental de la bondad divina, en esta parte de la suplencia. Entonces, no creas, y esto es bien importante, que si de repente tú dijeras, es que en mi vida solo he sido un mal padre, un mal hijo, una mala esposa, un mal amigo, ya así te quedas. No, pídele al Señor que sea Él el que te prepare para tu presentación ante Dios mismo, que es Él. Y Él lo va a hacer, y además lo va a hacer lleno de gusto y lleno de alegría. Por eso ahora entendemos quizá una frase extraordinaria de San Irineo de León, si ahorita no me equivoco. La gloria de Dios es el hombre que vive. El hombre que vive como Dios quiere que viva, lleno, fecundo, frondoso. Y si Él no ha sido capaz de dar los frutos, no se preocupe, Dios se los quiere dar. Esta es la alegría de Santa Gertrudis. Entonces, no te juzgues a ti mismo. No. El Señor no quiere que te quedes sin frutos, quiere que llegues lleno de frutos, lleno de frutos, cargado, bueno, no cargado, sobrecargado de frutos.
y Él te los quiere dar. No los lograste, no te preocupes, Él te los da. Él te los ofrece. La única condición es muy simple: pídelos. Ahora entendemos: pidan y se les dará. Pidan, pidan y se les dará. O sea, este es lo fundamental: pidan, pidan y se les dará. Pidan. ¿Qué debemos pedir? Lo que no tenemos, y es esencial: los frutos que conllevan a la salvación del mundo entero. Frutos que se dirigen única y exclusivamente para el bien de todos. Frutos que finalmente los demás merecen. ¿Por qué lo merecen? Porque Dios los tiene destinados para ellos. Eso es lo que debemos pedir. Pidan, pidan y se les dará. Pidan los frutos que no dieron, por las razones que sean, pero pídanlos. Pídanlos. Pidan, en este caso, esta suplencia. Por ello, fíjense, después, ya aquí, llena de frutos, oró esta sierva del Señor por todos los que están en el cielo, en la tierra y en el purgatorio, que sin duda hubieran sacado aprovechamiento de sus trabajos si ella no hubiera sido perezosa. O sea, que nuestra oración también siempre se dirija a todos los que están en el cielo, en la tierra y en el purgatorio. Uno se podría preguntar: bueno, pero ¿por qué voy a orar a los que ya están en el cielo? Porque nada está perdido. También en esta oración probablemente ellos la puedan remultiplicar con una fecundidad inmensamente mayor y devolverla. Entonces aquí cuidar mucho también que nuestra oración en esta suplencia sea una oración también fecunda, llena de estos frutos. Por ello, ahora vemos a continuación que en efecto, mientras ofrecía acciones de gracias a su Señor, según sus posibilidades, gozosa por tan admirable condescendencia de la divina bondad, recibió del mismo Señor esta iluminación. Fíjense lo que el Señor le transmite: cuantas veces participa alguien en la misa, uniéndose a Dios, que se ofrece a sí mismo en el sacramento por la salvación de todos los hombres, esté cierto que Él mismo es acogido por Dios Padre con la misma complacencia que acoge la hostia que se le ha ofrecido. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros verdaderamente nos unimos al Señor, el Padre no solo recibe al Hijo, nos recibe también a nosotros, con el Hijo, como hijos. En esta elevación. Por eso dice, a continuación, le preguntó al Señor: Señor, al instante que uno cae en pecado, ¿pierde esta dicha? O sea, claro, soy acogido en el Padre, ¿no? Por el Hijo. Pero si caigo en pecado, ¿pierdo esta dicha y como que me caí de la silla? Y entonces vuelvo otra vez a descender, ¿no? Y le dice el Señor: no. Porque, le dice el Señor, aunque al pecar interpone de alguna manera una sombra entre sí y la luz de la divina misericordia, mi bondad, sin embargo, conserva siempre en él un vestigio de la bienaventuranza del hombre para la vida eterna, la cual se acumula y multiplica tantas veces cuantas procura participar con devoción en los santos misterios. En síntesis, de aquí nosotros también debemos ahora abandonarnos en una profunda confianza. Si es por el Hijo, por quien el Padre me ha acogido, tal vez yo me caiga, pero Él no me suelta. Por decirlo así, y no es una cuestión, un juego de palabras, por más que yo me aleje de Dios, el Hijo siempre está pegado a Dios. Y donde está el Hijo, ahí estamos nosotros. Y ya sabemos que en efecto el Hijo está a la derecha del Padre. Esto es bien importante porque a veces pareciera que el pecado nos juega una mala pasada. ¿En qué sentido? En hacernos creer que por haber pecado estamos separados de Dios. No, nuestra unión con Dios de fondo no depende de mi comportamiento, dependió de Cristo. ¿Quién me unió al Padre? Cristo, no yo.
De tal manera que entonces esta profunda confianza es una confianza que en efecto, aunque yo haya traicionado a Dios, Dios no me va a traicionar a mí. ¿De acuerdo? Este es el primer punto. Y después, ahora sí, buscar la enmienda de mis pecados. ¿Para qué? Para no eclipsar esta realidad. Para que no se vuelva turbia. Para no caer sobre todo en estos determinados engaños. De tal forma que entonces mi centro de esta confianza es Cristo. Yo fallo, yo fallé, yo podré fallar. Cristo no falla. De tal manera que lo único que a mí me queda es corresponder a tan grande amor. ¿Cómo? Pues con una enmienda. Tratando de corregir estas debilidades y estos pecados. Pero entonces, y aquí es donde vemos la diferencia. Así como vimos en una ocasión que algo perdido está perdido para siempre, solo Dios puede suplir esta pérdida y hacer que eso que estaba perdido para siempre ahora sea recuperado para toda la eternidad. ¿De acuerdo? Entonces no caer, digamos, en este engaño muy común. Por ello, después, fíjense, lo que el Señor le mostró a Santa Gertrudis es que en realidad lo que impide más la comunión es la lengua, los pecados de la lengua. Esto sí es grave. Esto no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en efecto, cierto día que Santa Gertrudis recibió la comunión, pensaba qué cuidado debe tenerse con la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua es lo primero que toca y recibe a nuestro Señor Jesucristo. Es lo primero con lo que lo tocamos justamente es con la lengua. Y entonces el Señor la ilustró con la siguiente comparación. Fíjense, dice, quien no guarda su lengua de palabras vanas, mentirosas, deshonestas, detractoras y otras parecidas, y se acerca a la Sagrada Comunión sin arrepentirse, recibe a Cristo, en cuanto de él depende, como quien recibiera a un huésped cubriéndole de piedras a la puerta de su casa, o bien azotándole la puerta en la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no somos sumamente cuidadosos con la lengua, cuando recibimos a Jesús, es como azotarle la puerta en la cara. ¿Por qué? Porque con lo primero que lo tocamos es justamente con la lengua. Así que tener mucho cuidado, aquí sí, con este acto concreto de vigilar la lengua. ¿De qué la voy a vigilar? De palabras vanas. Por ejemplo, burlas inútiles de los demás. Críticas que en realidad solo van a traer una honda discordia, ¿no? Palabras mentirosas, deshonestas, detractoras, calumniadoras, palabras inútiles. Hay cosas que en realidad no es necesario decir. Entonces, debemos de pedirle al Señor también que limpie antes de recibirle mi lengua. Consagrarle precisamente mi lengua. Pedirle que sea Él el que pueda enmendar precisamente mi lengua. ¿Para qué? Para no ofenderle de tan grave manera. ¿De acuerdo? Entonces, antes de recibir al Señor, evaluar cómo andamos en la lengua. Porque en efecto, a través de nuestra lengua, nosotros también aportamos y también consumimos, ¿no? De tal forma que debemos, insisto, antes de recibir la comunión, hacer un breve examen y darnos cuenta cómo andamos con la lengua. Y como dice el Señor, y arrepentirnos. A lo mejor dije una palabra inútil. ¿Cuáles pueden ser estas palabras inútiles? Ofendí a una persona. Era inútil, no era necesario decirle así. No necesariamente con una grosería, Hay palabras más despectivas. Por ejemplo, al llamarla de cierta manera, que en realidad lo único que buscaba era su humillación.
chistes que ofenden al Señor. Nada de eso. Nada de palabras vanas. Los chistes no son para eso. Hay tantos chistes que se pueden contar de una manera diferente. Acuérdense, por ejemplo, que San Felipe Neri sí leía chistes, ¿no? Tenía su librito de chistes antes de salir a misa para no entrar en éxtasis tan rápido, ¿no? De ahí. Pero no son palabras vanas. Eso sí, jamás una mentira. Nunca. Nunca una mentira. Jamás. Por eso es bien importante que nosotros sí hagamos un breve examen antes de la comunión de nuestra situación de la lengua. De tal manera que entonces, durante esta preparación ya para la comunión, ella se dio cuenta de que en realidad, aunque Santa Gertrudis o cualquiera de nosotros se la pasara miles de años preparándose para estar dignos para el Señor, la verdad es que nunca lo conseguiríamos, ¿no? O sea, nunca estaríamos realmente a la altura para recibir al Señor en dignidad. Por ello, aquí lo fundamental es que nosotros veamos precisamente que en esta suplencia, cuando nosotros tenemos el deseo de recibirle, el Señor nos prepara para ser recibidos. Él sabe que en efecto de nosotros no va a depender, pero Él sí nos puede preparar precisamente para recibirle. Por ello, fíjense, cuando se presenta esto, este sano deseo de que Él nos reciba y reconocemos que Él nos va a recibir, aquí el Señor nos da algunas cosas que nos ofrece para llevar a cabo esta recepción. En un momento, ella apenas había dado unos pasos en esta súplica, en este deseo profundo para que la recibieran, y el Señor la miró con unos ojos de conmiseración e incluso de ternura, y envió para prepararla convenientemente algunos aspectos. Fíjense, dentro de esta preparación, los dones que el Señor nos da son los siguientes. Primero, inocencia. Lo primero que envía el Señor al alma es inocencia. ¿Por qué inocencia? Le dice el Señor, para que el alma se vista como delicada y suave túnica. Entonces, lo primero es que la reviste de inocencia, como una suave y delicada túnica. Este es el primer, digámoslo así, punto de la preparación. Imagínense como alguien va a una fiesta, sobre todo un niño, no sé, su primera comunión, y lo están vistiendo, ¿no? Lo primero que el Señor manda es inocencia. Segunda, humildad. Si la inocencia era una suave túnica, la humildad, en este sentido, aparece, ¿no?, con la que se digna unirse a quienes son tan indignos, para que se vistiera con ella a modo de manto violeta. Entonces, primero la inocencia, un manto suave y delicado, después la humildad. ¿Para qué? Para que con esta humildad se puedan reunir los que son tan indignos de recibir al Señor. Él va abriendo en este caso el camino. Después, ¿qué envía? Esperanza. La esperanza con la que en efecto se inflama en deseos de abrazar al alma para adornarla con vistoso color verde. Entonces, la esperanza, no la humildad, de que en efecto se va a realizar esta unión, esta vinculación. Estamos hablando de la Eucaristía, ¿no? Después, que envía su amor. El amor con el que envuelve al alma y la reviste con vestido dorado. Y después envía su gozo. ¿Qué ocurre con este gozo? Es en la que justamente se goza el alma y le impone él mismo una corona engastada de piedras preciosas. Finalmente, su confianza.
¿Qué pasa con su confianza? Que es literalmente con la que se designa calzar el vil polvillo de la fragilidad humana, el que puso sus delicias en convivir con los hombres y de este modo prepararla dignamente para recibirle en comunión. Entonces, cuando nosotros realmente le pedimos al Señor de corazón, con humildad, que Él sea el que nos prepare, Él nos va a enviar de lo suyo, nos va a dar de lo suyo. Y es como la manera en la cual precisamente va a ir adornando, embelleciendo al alma. Primera, dijimos la inocencia de Jesús. ¿Y qué le pone? Una delicada y suave túnica, ¿no? Nos da su inocencia. Después su humildad. Y aquí es ya un manto violeta, ¿no? El violeta, acuérdense que también es símbolo de realeza, de violeta. La esperanza con un color verde. El amor ya con un vestido dorado. El gozo con una diadema de piedras preciosas. Y finalmente la confianza, un calzado. ¿Qué quiere decir? Que en realidad, para que nosotros podamos participar adecuadamente de la Eucaristía, de la comunión con el Señor, necesitamos recibir de su inocencia, de su humildad, de su esperanza, de su amor, de su gozo y de su confianza. Este sería, digamos, por así decirlo, como el itinerario en el cual el Señor, precisamente en este sentido, nos va en este sentido vinculando. Por ello, aquí le dice de repente el Señor, para animarla, que si despreciamos contemplar la bondad de Dios, que tantas veces y de múltiples maneras nos ha mostrado, que miremos al menos con ojos corporales cómo sale a nuestro encuentro encerrado en un copón tan pequeño. Por ejemplo, cuando sacan las hostias, ¿no? En realidad el Señor está como encerrado en algo demasiado pequeño. Y dice, y ten por seguro que el rigor de mi justicia está tan recluido en la mansedumbre de misericordia como la que benignamente muestro hacia el género humano al ofrecerle este sacramento. ¿Qué es lo que entendemos? Que en efecto, así como el Señor ha quedado como tan limitado en este copón tan pequeño, es la manera en la que también a través de este sacramento nos muestra lo que Él precisamente posee. Profunda inocencia, inocencia de confiar plenamente en el Padre. ¿De acuerdo? De saber que todo saldrá bien. ¿Saben también quién tenía como este don? Santa Juliana de Norwich. Ella decía, todo acabará bien. Es esta inocencia. Una confianza plena en el Padre, la humildad. La humildad de jamás querer competir con el Padre o ser mayor que el Padre. Incluso aceptar que el Padre es más grande que el Hijo, ¿no? La esperanza que vemos en un Jesús, Eucaristía, que pareciera no inmutarse, que pareciera conservar su profunda calma, a pesar de que todos nosotros ya estamos como espantados y convencidos de que todo está muy mal y muy perdido, ¿no? Y Él conserva esta esperanza, un amor radiante que siempre está expuesto a los demás, expuesto en los dos sentidos, tanto expuesto, es decir, a la vista de los demás, como expuesto a las ofensas de los demás. Piensen en todos los sacrilegios que se cometen. Y no obstante, este amor no por ello se retracta. También incluso asume estas posibilidades, el gozo de saber que el Padre es el que lo sostiene. Y justo por estar sostenido por el Padre es que puede mantenerse en una total confianza. ¿Y dónde se ve, dónde se percibe la profunda confianza de Jesús? En su silencio eucarístico. ¿O alguna vez lo han oído quejarse? ¿De que ya pasó mucho? ¿De que ya es demasiado? Ustedes imaginan a Jesús diciéndole al Padre, oye, tú dijiste pero no tanto, ¿no? ¿Qué pasó, no? Ya es demasiado, ¿no? Más de 2000 años. No. Se nota aquí, ¿no? Lo que el Señor
precisamente nos comparte, de tal manera que entonces nosotros también seamos partícipes de estos dones, de su vida, de su gozo, de su paz, de su humanidad, de su divinidad. Y que en pocas palabras nosotros nos dejemos preparar por Él para ser como Él y por lo tanto para hacer como Él el bien de muchísimos. Y en último término, para hacer como Él la salvación de todos. ¿De acuerdo? Vamos a dejarle hasta aquí si les parece. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.